Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética. Entonces, compartiré las diapositivas. Hoy día vamos a trabajar una primera parte de lógica proposicional. Ya he dividido el curso en varias partes justamente para tener tiempo de explicar con más calma. Entonces, la primera parte, ¿no? ¿Qué es la lógica proposicional? Es también llamada lógica matemática, que estudia las proposiciones, que son enunciados declarativos que tienen la propiedad de ser verdaderos o falsos, pero no ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que vamos a estudiar proposiciones. Una proposición es un enunciado, un texto, una frase, una oración. ¿Ya? Esa oración tiene la posibilidad de ser verdadera o ser falsa. Por ejemplo, el perro vuela. ¿Eso será verdadero o será falso? Falso, ¿verdad? Porque en la realidad el perro no vuela. Esa es una proposición que tiene la posibilidad de ser verdadera o falsa. Pero si yo te pregunto, ¿una persona puede estar adentro y afuera de una casa al mismo tiempo? No se puede, ¿verdad? Entonces eso es falso. Igual, sigue siendo una proposición porque tiene la capacidad de la oración de ser verdadera o falsa. Ahora, si yo digo, levántate, así como suena, levántate. ¿Tú puedes decir que la oración o la frase o la palabra levántate es verdadero o falso? ¿Pueden decir que la palabra o la expresión levántate es verdadero o falso? ¿Con qué lo compararías para decir es verdadero o falso? No tiene sentido decir que levántate es verdadero o levántate es falso. Entonces, esa expresión, esa oración, palabra, no es una proposición. ¿Por qué razón? Porque no tiene posibilidad de ser o verdadera o falsa. ¿Ya? Eso es una proposición. Ahora, hay formas de distinguir una proposición o un enunciado. ¿Ya? O sea, hay tipos de enunciado. El primero sería el enunciado cerrado o proposición lógica, que es con la que vamos a estar trabajando todo el tiempo, digamos, durante esta parte del curso. ¿Ya? Un enunciado cerrado o proposición lógica es cuando una proposición presenta la posibilidad de ser verdadero o falso, pero no los dos a la vez. O sea que tú no puedes decir, por ejemplo, ¿cómo decirlo? La Tierra, ¿ya? La Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo, ¿no? Gira alrededor del Sol. Eso es verdadero. Pero si tú dijeras que es falso, ya no tendría sentido. ¿Por qué? Porque ya es verdadero. O sea que no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. Simplemente es verdadero o verdadero. Si es falso, es falso. Por ejemplo, la Tierra es plana. Eso es falso, rotundamente falso. Entonces, ¿qué pasa? Si ya es falso, no puedes decir que hay la posibilidad de que la Tierra sea plana. ¿Por qué? Porque no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O es una o es la otra. Entonces, por esa razón se llama proposición lógica porque tiene la posibilidad de ser o verdadero o falso, pero no ambas. ¿Ya? Ejemplos. El perro es un cuadrúpedo. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Verdadero. El sol es una estrella. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. La Tierra tiene dos lunas. ¿Será verdadero o falso? Falso. La gravedad no existe. ¿La gravedad no existe? ¿Qué es eso? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? La gravedad sí existe, porque si no, nosotros estaríamos flotando. Entonces, esas oraciones que ven ahí, todas son proposiciones lógicas o enunciados cerrados porque se pueden ser o verdaderos o falsos. ¿Listo? Siguiente. ¿Cómo vamos a simbolizar nosotros en lógica? Porque en vez de escribir toda la oración, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar oraciones por letras. ¿Ya? La simbolización de las proposiciones mediante letras minúsculas P, Q, R, S, T, V, W, dependiendo de cuántas proposiciones diferentes tengamos. ¿Ya? A estas se les denomina variables proposicionales, o sea, estas letritas minúsculas con las que reemplazamos los textos se van a llamar variables proposicionales. ¿Ok? Aquí un ejemplo. El sol es una estrella. Todo eso lo podemos reemplazar por la letra P minúscula. El perro es un animal herbívoro. Todo esto lo podemos reemplazar por la letra Q minúscula. Entonces vamos a hacer
como cuando reemplazamos números con variables, igualito. Vamos a reemplazar oraciones con variables. Se lo vamos a ir haciendo de a pocos más adelante cuando ya hagamos conectores lógicos y tablas de verdad. ¿Ok? Ahora, en resumen, ya hasta ahorita de lo que hemos visto, si P es una proposición lógica, o sea, una oración es una proposición lógica, está caracterizada por la siguiente tabla. Cuando trabajemos tablas de verdad, si tú tienes una proposición P, tiene la posibilidad de ser verdadera o ser falsa. ¿Ya? O verdadera o falsa. Entonces, esta tablita, digamos que cuando nosotros veamos este tipo de tablitas, eso es lo que nos quiere decir, que la proposición es o verdadera o es falsa. Ahí están sus posibilidades, como tenemos que definir cuál es la proposición para saber si es verdadero o es falso. ¿Ya? Tenemos que saber cuál es. O que nos diga el enunciado, obviamente, ¿no? Ahora, otro tipo de enunciado es el enunciado abierto o función proposicional, ¿ya? También conocida como cuasi proposición, o sea que se acerca a ser una proposición, pero no lo es. Con esto de acá no vamos a estar trabajando nosotros la parte de las tablas de verdad o los conectores lógicos. ¿Por qué? Porque esta no es una proposición de verdad. Se acerca a ser una, pero no es una proposición de verdad. ¿Por qué razón? Porque estas son, o estos enunciados son aquellos, recién está entrando Jan Delfer a la clase, ya. Estos enunciados son aquellos que tienen una o más variables y son expresados en símbolos matemáticos o palabras. Y al asignarle un valor o nombre de dicha variable, este enunciado se convierte en una proposición lógica. O sea que hay que darle un valor o hay que darle un nombre a una de las variables que estén en la proposición. En el enunciado. Recién en ese momento, cuando tú le das un valor, se convierte en proposición, porque si tú identificas si tiene valor de verdad o no, se convierte en proposición. Veamos un ejemplo para que se entienda mejor. Mira, escucha, presta atención, por favor. Ahí dice, él es un escritor peruano. ¿Tú puedes decir que él es un escritor peruano? ¿Puedes decir si eso es verdad o es mentira? Piensen. Puedes decir, así como está ahí la oración, él es un escritor peruano. Puedes decir que esa proposición es verdad o es falsa, verdadero o falso. No se puede porque no sabemos a quién se refiere. Muy Falso. bien, Johari. Muy bien, excelente respuesta. Entonces, primero tienes que identificar de quién estás hablando. Entonces, cuando identificas, digamos, Ciro Alegría es un escritor peruano, entonces tú ya sabes de quién estás hablando. Una vez que sabes de quién hablas, recién puedes decir si eso es verdad o es mentira. Por ejemplo, Ciro Alegría es un escritor peruano, verdadero. Ciro Alegría es un escritor peruano, falso. Dependiendo de lo que sea Ciro Alegría, entonces sí, verdadero o falso. En ese momento se convierte en proposición, de la cual podemos analizar su valor de verdad. Pero antes de eso no. Eso es un enunciado abierto, no nos sirve para trabajar en la lógica proposicional, porque tiene muchas posibilidades. Él puede ser cualquiera. Podría ser mi vecino, podrían ser ustedes, podría ser yo. Entonces, si yo no identifico de quién estoy hablando, entonces no puedo decir si es verdadero o falso. Ahora, también sucede en las matemáticas. Ahí dice, x al cuadrado más 3 es menor que 9. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes el valor de x para decir que esa afirmación es verdadera o falsa? No, ¿verdad? No. Mientras que tú no sepas qué valor es ese, ¿cómo vas a decir que es menor que 9? Imagínate que fuese 12. 12 al cuadrado más 3, ¿cuánto es? 147, ¿verdad? ¿Eso es menor que 9? No, entonces es falso. Recién cuando le das un valor, recién se convierte en proposición porque podemos trabajarlo. Pero mientras no le das un valor, eso es un enunciado abierto que tiene muchas posibilidades. Podría ser cualquier número, incluso números decimales. Podría ser una raíz. Entonces, hay que identificar primero en las variables antes de poder decir si es verdadero o falso. Si no puedes identificarlo, es un enunciado abierto. Punto, se acabó. Así lo identificas al toque. Si tú no sabes cómo decir o a quién se refiere o qué número es, enunciado abierto, simple, sencillo, rápido. ¿Ya? Imagínate, si le doy el valor de 5, entonces se convierte en ¿qué? En 25, ¿verdad? 25 más 3 es menor que 9. 25 más 3 es 28. 28 será menor que 9, falso. Falso. Entonces tiene posibilidad de ser verdadero o falso. ¿Ya?
Siguiente, expresiones no proposicionales. Estas expresiones no pueden ser calificadas como verdaderas o falsas. ¿Se acuerdan que al inicio les dije, levántate? Y no podía ser ni verdadero ni falso porque levántate solamente es una orden. Las órdenes no son ni verdaderas ni falsas. Hay otros tipos de expresiones en las que nosotros también podemos darnos cuenta que no puede ser ni verdadero ni falso. ¿Ya? Por ejemplo, las interrogaciones, ¿no? Expresiones no proposicionales interrogativas que expresan pregunta. ¿Qué hora es? Entonces, tú no le estás diciendo o no estás diciendo algo que pueda ser ni verdad ni verdadero ni falso. No estás diciendo nada. Lo único que estás haciendo es preguntar. ¿Cuál es la capital de Perú? Pero no estás afirmando nada. Simplemente estás preguntando. ¿Ya? Siguiente. Expresiones no proposicionales exclamativas o admirativas, que expresan sorpresa, júbilo o emoción. Por ejemplo, ¡Viva el Perú! Viva el Perú es una expresión de alegría, ¿no? Júbilo, alegría o emoción. Pero no estás diciendo nada que pueda ser ni verdadero ni falso. Entonces, todo aquello que esté entre los signos de exclamación se considera como una exclamación, ¿no? Una admiración. Luego, interpretativas o imperativas o exhortativas, ¿ya? Que originan o impiden una acción. O sea, cuando tú le ordenas a alguien, ¿sí o no? Le dices, deténgase, silencio, basta, levántate. Entonces, esas expresiones no son ni verdaderas ni falsas, ¿ok? Y por último, desiderativas, que expresan deseo o anhelo, o sea, lo que tú quieres. O sea, es un sentimiento, un sentimiento. ¿Cómo quisiera ir de viaje? Es una emoción, pero tú no puedes decir que eso es verdadero o es falso. Quisiera ir de viaje. Ya. ¿Y ahora qué? Ya, pues quieres ir de viaje y no es como si me estuvieses diciendo, yo ayer te dije que quería ir de viaje. Ahí sí estás afirmando algo, ¿no? Que le dijiste a alguien. Si esa persona escuchó, entonces puede decir es verdad, pero si no lo escuchó, entonces simplemente puede decir eso es falso. Pero ahí estás expresando un deseo de quisiera, ¿no? Quisiera. O me dolería que te fueras de mi lado, por ejemplo, ¿no? Esa frase. Estás expresando una emoción. Entonces, ese tipo de oraciones son expresiones no proposicionales, o sea, que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. ¿Ok? ¿Cómo vamos? 20 minutos, ya, está bien. Proposición simple o atómica. ¿Qué son las proposiciones simples? Aquí ya estamos hablando de proposiciones que pueden ser verdad o pueden ser mentira, ¿no? O puede ser verdadero o falso. Aquí sí ya. Entonces, ¿cuándo es una proposición simple o atómica? Es aquella con un solo significado. Carece de conjunciones gramaticales y de adverbio de negación. El no. O sea, si tú encuentras una oración que te dicen que es una proposición simple, no puede haber dentro de la oración la palabra no o algo que te exprese una negación. Si sucede eso, entonces esa no es una proposición simple. Profesor, ¿por qué atómica? ¿Por qué razón atómica? Porque digamos que en ese tiempo, cuando se crearon los nombres y estas cosas para este tipo de situaciones, supuestamente el átomo era la partícula más pequeña que podías encontrar cuando dividías la materia, ¿ya? Entonces, como ya quedaba solamente el átomo y era irreductible, por esa razón es que las proposiciones simples también se les conoce como atómicas, porque simplemente tienen un significado, ¿ya? Son simples porque expresan un significado nada más. No expresan más de una idea, solamente expresan una. Por esa razón también se les conoce como atómicas, ¿ya? Ahora, ahí dice, carecen de conjunciones gramaticales. Es como cuando utilizas el y o el o. No, perro y gato. El y es una conjunción gramatical. Estás uniendo dos sujetos. ¿Ya? Entonces, ese tipo de conjunciones que te expresan una conexión con otra idea, esas son conjunciones gramaticales. En las proposiciones atómicas no tienes que encontrar eso. ¿Ya? Ahí dice, un ejemplo, el acero es resistente a ser deformado. La idea es que el acero es resistente a ser deformado. Es resistente.
O sea, no lo puedes deformar. Es una idea simple. Es una sola. Por ejemplo, el acero es un metal frío. Ahí también te estoy diciendo una característica del acero. El acero es una aleación. Ahí también te estoy diciendo una característica del acero. Cada una de las proposiciones que estoy haciendo ahorita es simple porque expresan una idea. ¿Ya? A ver, ¿tengo más ejemplos o...? Sí, ya. Ahora vienen los tipos. Dentro de las proposiciones simples están los tipos de proposiciones simples predicativas, ¿ya? Que se atribuye un predicado a un sujeto. Por ejemplo, ahí dice, Rubén es ingeniero. Ustedes ya por lenguaje saben, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Esos tres. Sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Entonces, cuando tú expresas del sujeto una acción o algo que es de él, ya estás teniendo ahí una proposición simple. ¿Ya? Pero lo que se dice en el predicado tiene que estar relacionado con el sujeto, obviamente. A ver, otro ejemplo. Los perros ladran toda la noche. Entonces estás hablando de que los que ladran son los perros, ¿verdad? Ya, por eso es una proposición simple predicativa. Es así, simplemente verbo y acción. Perdón, verbo y los demás complementos. Bueno, yo no enseño lenguaje, así que ya me he olvidado de esas cosas, pero ustedes me entienden, ¿cierto? Entonces, luego de eso, aparte, tenemos las proposiciones simples relacionales, perdón, proposiciones simples relacionales, ¿ya? Que indican una relación recíproca entre dos o más sujetos. Aquí tengan mucho cuidado, chicos. Mucho cuidado. Porque se pueden confundir y decir, no, profesor, lo que usted ha puesto ahí es una proposición que no es simple, que es compuesta, que es lo que vamos a ver en un ratito. ¿Por qué razón? Porque encuentro dos sujetos, profesor. Acá dice Luis y acá dice José. La oración dice, Luis es compañero de José. ¿Ya? Aquí pareciera que son dos ideas diferentes, ¿verdad? Una idea para Luis y una idea para José. Pero si nosotros sacáramos de la ecuación a José, ¿ya? Y leyéramos la oración, Luis es compañero. ¿Puedes decir que eso es verdadero o falso? Luis es compañero de, o Luis es compañero. Tendrías que saber a quién se refiere para poder recién decir si es verdadero o falso, ¿verdad? Entonces tú no puedes considerar que esa sea una proposición diferente a la simple. ¿Por qué razón? Porque esos dos sujetos están relacionados. Relacionados. Por eso ahí dice proposición simple relacionales. Porque se relacionan a través de una acción. Por ejemplo, ahí son compañeros. O es compañero de. ¿Ya? Es como decir, María y Juan son ingenieros. María y Juan son ingenieros. ¿Ya? Lo voy a escribir para que se entienda mejor. María y Juan son ingenieros. Son ingenieros. Listo. Ahora imagínate que saco a Juan de la ecuación. ¿Ya? Entonces quedaría la oración María son ingenieros. Pregunta, ¿tiene sentido esa oración? María son ingenieros. Entonces no puedes No, decir, profe, no tiene sentido. ya, entonces no puedes decir que es verdadero o es falso. No puedes decir que es verdadero o es falso. ¿Por qué razón? Porque necesitas del otro para recién tener sentido. Por eso se llama simple relacional. ¿Ya? Tiene que estar ambos para que la oración tenga sentido. Entonces, cada vez que a ustedes les pregunten, ¿esto será una proposición simple o compuesta? ¿Y de qué tipo? Tienen que analizar ese tipo de cosas. Siguiente, proposición compuesta o molecular. Son aquellas que tienen dos o más significados unidos por conjunciones gramaticales o que contienen el adverbio de negación no. Por ejemplo, ahí dice, hoy día es lunes y estudiaremos lógica, que no es el caso, ¿no? Hoy día es jueves. De ahí dice, no es cierto que el perro ladre, ¿ya?
Entonces, de los dos ejemplos, analizamos el primero. Si yo sacara de mi ecuación esto de aquí y dijera lo primero, hoy día es lunes, ¿eso puede ser verdadero o falso? Dígame, ¿puede ser verdadero o falso? Hoy es lunes. ¿Qué dicen? Hoy es lunes, ¿puede ser verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, no importa si es verdadero o falso, pero tiene la posibilidad de ser verdadero o falso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se llama compuesta porque puedo juntar más de una idea. ¿Ya? Puedo juntar más de una idea. Si yo le quito una idea, se va a quedar la otra. Y puedo trabajar también con esa. Entonces, ¿puedo juntar más de una idea en una oración? Sí. Si le quito una parte, ¿se sigue entendiendo que tiene valor de verdad? Sí. Entonces, sigue siendo una proposición. Si yo quito el otro lado, chicos, si yo quito esto y digamos que el hoy, por ejemplo, el hoy sí quedaría, ¿no? Hoy estudiaremos lógica. ¿Tiene la posibilidad de ser verdad? ¿Tiene la posibilidad de ser verdad? Sí, ¿verdad? Sí tiene la posibilidad. Entonces, por esa razón, esa parte también es una proposición simple, que puede estar solita y aún así ser verdadera o ser falsa. ¿Cómo es que unes dos proposiciones simples? A través de las conjunciones gramaticales. Por ejemplo, el i. El i es un conector. Enlaza dos ideas, dos proposiciones. Puede ser el o, puede ser entonces, y muchos otros sinónimos que vamos a ir viendo en las otras clases. Ya muchas otras palabras que se utilizan para eso. Ahora, mira acá. En el siguiente ejemplo dice, no es cierto que el perro ladre. De por sí, nosotros ya sabemos que el perro ladra, ¿sí o no? Todos sabemos que los perros ladran. Pero aquí la oración me dice, no es cierto, o sea, está negando la proposición, lo está negando. Cuando tú encuentras una negación de una idea que puede ser verdadera o falsa, si tú encuentras una negación, esa proposición es compuesta. ¿Ya? Esa proposición es compuesta. Así, simple. No necesitas más explicaciones que esa. Si tú encuentras la negación de una idea que puede ser verdadera o falsa, esa proposición es compuesta. No le des más vueltas. Así parezca una sola oración, es compuesta. ¿Ya? No es lo mismo decir el perro maulla. Esto puede ser o falso o puede ser verdadero. Esto es una proposición simple. Pero si yo coloco aquí, no es cierto, estoy negando esta idea. Cuando sucede eso, cuando sucede la negación, se convierte en compuesta. Cuando suceda eso, se convierte en compuesta. Y también puede ser verdadera y también puede ser falsa, dependiendo del contexto. ¿Qué dice acá? No es cierto que el perro maulla. Eso es verdad, porque en realidad el perro ladra, no maulla. Entonces, no es cierto que el perro maulla, el perro ladra. ¿Ok? Sigue siendo, tiene la posibilidad de ser verdadera y falsa. Solamente que ahora ya no es simple, ya es una proposición compuesta con una negación. Pregunta, hasta ahí. ¿Se entendió la explicación de todo lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, Apple. Las voy por mi cargador. Que no me pase lo mismo que con el otro salón, que les pregunto y todos se quedan callados o me dicen sí, profesor, y en realidad no entienden nada. Entonces, con eso vamos a trabajar aquí. ¿Ya? No la escucho, profe. ¿Ahorita me escuchas? Y bajo. ¿Ahora me escuchas? Sí. Ya, son los audífonos entonces. Preguntaba hace rato, ¿me han entendido o no me han entendido? Sí, profesor, sí lo entendí. Ok, muy bien, así, tienen que decir con voz.
No se queden mirándome en la pantalla. Se supone que estamos en una clase, interactuemos, ya. Les voy a dar chance de que hagan todo ese ejercicio ustedes primero. Ya ahí coloquen. 1, ¿qué es? Proposición simple, abierta, no proposicional, compuesta. Ahí, quiero que lo escriban ustedes ahorita en una hoja. ¿Ya? Y luego de eso, en 5 minutos, lo vamos a hacer juntos para que vean en qué se equivocaron. ¿Ya? Ahorita. Háganlo. Ya les expliqué qué es una proposición abierta o un enunciado abierto. ¿Qué es un enunciado no proposicional? ¿Qué es una proposición simple? ¿Qué es una proposición compuesta? ¿Qué tipos de proposición simple incluso podemos encontrar? Entonces coloquen ahí 1, tal proposición, 2, tal proposición, o 3, tal enunciado tal, 4, enunciado tal. Ya, en el que está abajo de cállense, dice la Tierra es en Andrómeda. Ahí tiene que decir la Tierra está en Andrómeda. ¿Ya? Ahí faltó terminar esa palabra. Está. Profe, ¿le mandamos foto? Si quieres, ¿quieren nota? ¿O lo dejamos como una práctica durante clases, digámoslo así, por participación? Nota. O ¿Quieren no nota sé. ya? No sé. No sé, dígame, ¿ah? ¿Quieren su nota de hoy día? ¿Así? ¿O simplemente Que hablen, practicamos? que hablen. Ya, que hablen. Mejor participen en la clase. Mejor. ¿Ya? Porque voy a ir a preguntando uno por uno hasta que terminemos. Y vamos resolviendo. Si lo hicieron bien, bacán. Si no, ya nos corregimos ahí mismo. La tarea es lo mismo, ¿ah? La tarea es igualito. Hay oraciones y tienen que identificarlas. Aunque no me va a alcanzar el tiempo, tendremos que entrar otra vez al Zoom para hacer las últimas explicaciones. Entran de nuevo, ya unos 10 minutos más mientras que terminamos de explicar eso y listo. ¿Ahorita salimos? No. Me refiero a cuando acabe. Primero que acabe la grabación esta y de ahí volvemos a entrar para seguir haciendo las explicaciones. Como están todos, normal, pues, ¿no? O sea, nadie se va a perder la explicación. ¿Dónde está Yandelfer? Ahí está. Yashiro, Sosimo, Brisa, Yohari, Axel. Ay, no. Presioné algo mal. Ya. Maricielo y Jefferson, ya está. Entonces, recuerden, ¿qué es una proposición? ¿Qué es un enunciado? ¿Qué tipos de enunciado hay? ¿Qué tipos de proposición hay? Siempre la pregunta es, ¿puede ser verdad o puede ser mentira, ¿no? Puede ser verdadero o falso. Si no puede ser, también hay una forma de clasificarlo. No importa que a veces las oraciones no tengan sentido, pues, ¿no? Justamente por eso vamos a identificar si son verdaderas o son falsas. Si en la realidad no se cumple, entonces simplemente no, es falso. Si se cumple en la realidad, pues es verdadero. Y si no se le puede hallar, pues debe tener una clasificación, ¿no? Avísenme si terminan ya, para más o menos sondear cuánto tiempo van a demorar los demás. ¿Estamos ready? ¿Todavía?
¿Ya está, chicos? Chicos, un minuto para que se acabe la llamada. Entran de nuevo ya para hacer las explicaciones. Ahorita ya se va a acabar. Ahí explicamos y listo. De ahí ya pasan a hacer su tarea y mañana me la entregan de 8 a 8:30.